Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte Láser. El Atlético de Madrid empieza a jugarse hoy gran parte de la temporada. La eliminatoria ante el Barça de Copa es la primera de las 3 finales que separa a Simeone de título más factible a través de la Copa del Rey, y para lograrlo necesita a Julián. También a Sorloth y a Lookman, pero sobre todo a Julián. Probablemente a Griezmann y a Giuliano, pero fijo a Julián. El argentino está en el centro del foco y en la previa las declaraciones azulgrana sobre lo que les gustaría a ellos tenerle, pues le pone todavía más. Ahora le falta a él enfocar al gol, porque el goleador colchonero lleva números en este 26 más de defensa que de delantero. Hoy Julián debe romper una sequía larga para callar bocas y rumores, pero para eso debe volver a ser el del año pasado. Hablaba Simeone en la previa de ganar a través de la fe. Hoy el Cholo rezaría, si fuera necesario, para que su delantero recuperara su fe en el gol. Esa fe, más que mover montañas, podría dar para ganar títulos, aunque ahora mismo Julián con el gol es ateo y la fe que le tiene el Cholo empieza a fallarle al aficionado colchonero. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y todo el equipo del programa, aquí estamos juntos para contaros la actualidad deportiva del día, que podéis escuchar ahora en directo de mil maneras: la radio, nuestros enlaces en redes, la tele en la TDT, los Alexas del mundo, todo eso ahora. Después siempre te queda el podcast por si a la hora del programa esto te pillara con lío. En cualquier caso, gracias por oírnos en el día en el que el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se empiezan a jugar un puesto en la final de la Copa del Rey, que nos va a ocupar, en cuanto llenemos de noticias, la portada de este Ser Deportivos. Y aquí la noticia del día son las reacciones de lo que os contábamos en este Ser Deportivos ayer hasta ahora. Reacciones del entorno UEFA sobre el acuerdo que suponía el final de la Superliga. Se ha celebrado esta mañana el Congreso del máximo organismo del fútbol europeo en Bruselas. ¿Y qué han dicho allí, en Bélgica? Antón Meana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha dicho poco en este Palacio de Congresos de Bruselas, cerca del Atomium. No ha querido explicar Alexander Ceferin detalles del acuerdo, pero celebra que el Madrid y el Barça vuelvan a la familia del fútbol y recalca que ha ganado el deporte rey, que no hay vencedores ni en UEFA, ni en el Madrid, ni en la ECA, que ha ganado el fútbol. Y Al-Khelaifi, presidente del PSG, a pregunta de la cadena Ser, ha querido mandar el siguiente mensaje de apoyo a Florentino Pérez. I want to call and tell everybody, all the media, stop trying to do who won, who lost. Everybody won. Nobody lost here. El mensaje es, le digo a todos los medios de comunicación que dejen de buscar quién gana y quién pierde. Hay que trabajar por el mundo del fútbol junto, dice el presidente del Paris Saint-Germain, que empieza diciendo que Florentino, UEFA, los clubes, todos ganan en la lucha, por ejemplo, contra el dinero ilegal. Mensaje de unidad desde Bruselas, y volveremos con Antón con más a lo largo del programa. Programa, como os digo, muy copero también, con el paso adelante de la Real Sociedad hacia la final, con su victoria anoche en el Derbi Vasco. Otra victoria de Matarazzo, que no sabe lo que es la derrota desde que ha cogido el banquillo, pero que es cauto a la hora de hablar de la final. Queremos el mejor resultado posible mañana, y es cierto que tenemos 180 minutos a disputar, pero el partido no ha acabado después de 90 minutos. Así pensamos, es la mentalidad. No vamos allí con un freno de mano. Si vas allí de una manera muy cautelosa o con mucha precaución, existe el peligro que no seas suficientemente competitivo para aguantar la presión de San Mamés. La vuelta en marzo, pero la ida de la otra semi es esta noche en el Metropolitano, que nace con el nombre de Julián Álvarez sobre la mesa, y no solo por la sequía goleadora. El Atlético de Madrid está un poquito molesto con Araujo, que ayer en Mundo Deportivo relacionó al argentino con el Barça y no les ha sentado nada bien en la previa. Y Julián para mí es un gran jugador, es un de los mejores delanteros del mundo y nada, o sea, se ve la calidad que tiene. Entonces, para mí es de los mejores, sí. Se le está vinculando al Barça. ¿Crees que encajaría? Bueno, siempre los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Entonces, eso es evidente. Pero bueno, ya no me corresponde a mí hacer ese trabajo, eso. Es más habilidad del periodista que mensaje del jugador, en mi opinión. Y la imagen del momento es la de ver rodar a Fernando Alonso con su nuevo coche. El asturiano se ha puesto a los mandos de su AMR 26 en el circuito de Bahrein, y a Sakir que nos vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Jesús Balseiro, muy buenas.
Muy buenas, Paco José. Rueda Alonso, lleva 77 vueltas, pero el Aston Martin es delicado, va entre algodones, están exigiendo poco a poco al motor, los tiempos no son competitivos. Ahora mismo Fernando está a 4 segundos de los más rápidos. Su compañero Stroll ha hablado hace un momento y ha sido bastante crítico. Dicen que tienen problemas de motor, de balance, de agarre, que ahora mismo no están para luchar por victorias, pero no queda otra que seguir acumulando kilómetros. Sainz también rueda con el Williams, lidera Leclerc y quedan 2 horas de sesión. Delicado no es lo que me gustaría a mí escuchar cuando tengo un coche al volante. Y contado esto, vamos al resto de la actualidad del día, que ordenamos gracias al equipazo del programa. Hoy con Óscar Ejido, José Antonio Duro en la producción, Juan Carlos Fernández y Carlos Ródenas como cracks de la técnica, y las 3 cosas de siempre. La primera, que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo. La segunda, que estáis en SER Deportivos. Y la tercera, que son las 3:05. Y vamos al lío ya. Con el tema del día, que es la Copa del Rey, en concreto el encuentro enorme entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. El duelo entre Simeone y Hansi Flick. Yo fe tengo siempre. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Y evidentemente creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid. El Cholo hace un trabajo fantástico en el Atlético. Me encantó el partido contra el Betis. Eso es lo que digo, me encanta lo que hace y estoy seguro de que será un partido durísimo. Pues esos son los técnicos en la previa, pero vamos a mucho más. Última hora deportiva del Atlético de Madrid, sin Barrios. ¿Cuál es el plan del Cholo? Pedro Fullana, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. El plan de Simeone pasa por intentar presionar arriba la salida de balón del Barcelona y tratar de tener el esférico para generar peligro en la delantera. La duda es si va a mantenerlo ensayado ayer o si va a haber algún cambio de última hora, si mantendrá a Mendoza o va a meter en el 11 a Baena. Si mantiene lo previsto, Paco Musso en portería, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri. Por delante, Mendoza con Coque y Griezmann de interior, y arriba Juliano, Lukman y Julián Álvarez. Eso del Atleti. Última hora deportiva del Barça, sin Pedri, Rafinha, Rashford. ¿Cuál es el plan de Hansi Flick? Santiago Valle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Están descansando ahora en el hotel de concentración. Ya sabéis, cambió la rutina el Barça. Viajó ayer por la noche debido al temporal de viento en Cataluña, con esas bajas que has dicho, con sin Pedri, Gavi, Rafinha, Christensen ni Marcus Rashford. Así que el 11 va a ser el siguiente, con Joan García en la portería, Koundé, Cubarsí, Eric García y Valde en defensa, De Jong, Casado y Olmo en el centro del campo, y arriba Lamine Yamal, Ferran Torres y en la izquierda Fermín. Claves del partido en tono atlético. Miguel Martín de Talavera, ¿qué te parece? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joe. Pues las claves de perogrullo, pero muy claras. Conceder poco al Barça, que es un equipo que genera mucho, y sobre todo ser contundente. Pasa gran parte de las opciones del Atlético de Madrid, evidentemente, porque despierte futbolísticamente Julián Álvarez. Si el argentino es capaz de crear una buena mezcla con Lukman, con Juliano al espacio, le puede hacer daño al Barça. Si sigue siendo ese jugador inoperante, evidentemente va a ser un problema. Y sobre todo clave cómo se va a comportar el centro del campo. Ya te decía Pedro, la idea que tiene en la cabeza Simeone, incrustando con Coque y Mendoza a Griezmann. Evidentemente es un equipo para tener la pelota, no para correr detrás de intentar recuperarla. Por lo tanto, si tiene la pelota, es capaz de utilizar a Griezmann de quarterback y la velocidad de la gente de arriba, es posible hacerle hoy mucho daño al Barça. Y la clave del partido en tono culé, Jordi Martí. El Atlético, con Griezmann en una posición más retrasada, va a lanzar a Lukman y a Juliano en velocidad buscando la espalda de la defensa azulgrana. ¿Buscará Julián hoy su rehabilitación? Es una dura prueba y muy exigente para la línea defensiva azulgrana, joven y vulnerable a veces. Esta es la clave y la amenaza para Flick. Segunda clave. De Jong, ante la ausencia de Pedri, ¿será capaz de sostener el centro del campo? Tercera clave, si el Barça es eficaz y tiene puntería, siendo como es el equipo de las 5 grandes ligas europeas con más remates por partido, habrá sufrimiento azulgrana en defensa, pero si muestra eficacia, se llevará, y esto ya nos pregunta, el gato al agua. La próxima vez lo pregunto en plural. Son las claves más bien del partido. Gracias, Jordi. Gracias, Tala. Martínez Munuera lo arbitrará en el césped, Pablo González en el bar, y nosotros lo contamos desde las 8:30 con Dani Garrido en Carrusel. Como ayer contamos, la victoria de la Real en la primera semi. En San Mamés se vio un 0-1 que hoy tiene a Donosti feliz. Jorge Beristain, buenas. Muy buenas, Paco. Hoy es sin duda un día de dulce resaca en San Sebastián. Cómo no, con esa gran alegría y subidón por la valiosa victoria conseguida anoche en San Mamés ante el eterno rival que supone
dar ese primer golpe hacia esa ansiada nueva final de Copa en la Cartuja. Una Real muy superior al Atleti, pero que no consiguió cerrar la eliminatoria en Bilbao con esa mínima ventaja de un gol para la vuelta en Anoeta, aunque en el vestuario Txuri-Urdin hay satisfacción por este primer paso, como señala el autor del gol, Txuri-Urdin, Beñat Turrientes. Bueno, hemos dado un paso, pero todavía no estamos en Sevilla, ¿no? Sabemos el Atleti, el equipo que es. Tenemos el partido de vuelta en casa con nuestra gente. Va a ser un partido difícil, pero con la gente haremos otro gran partido y iremos todos a Sevilla. Y esa felicidad donostiarra supongo que es decepción en Bilbao, aunque pensando que dentro de un mes lo mismo algún lesionado han recuperado y podrían tener su opción en Anoeta. Íñigo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, acabar el partido ayer, llegar al vestuario y toma la palabra el capitán Iñaki Williams. Les he dicho a mis compañeros que nos han dejado vivos y solo hay un plan, que es ir a ganar ahí no tienes que tener miedo. Sabemos que ahora mismo estamos perdidos, pero que un gol puede cambiar la eliminatoria y bueno, ese es el plan de partido, salir a morir en Anoeta. Salir a morir en Anoeta, palabras, repito, del capitán de Iñaki Williams. Sí, la vuelta es el 4 de marzo, gente como Sánchez, como Vivian, como Berenguer podrían en principio reaparecer para ese partido. El momento incluso del Atlético y de la Real también podría cambiar. En Bilbao se piensa que sí, que es difícil. ¿Imposible? No. Gracias, Martínez. La Copa, el tema del día, pero siempre el fútbol nos da para más. Y lo primero es el Real Madrid, que tiene 1000 frentes de actualidad fuera de lo deportivo, pero también en lo deportivo, con Mbappé como noticia. Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de Mbappé y de su rodilla, segundo día que no salta al césped. Trabajó dentro de las instalaciones de Valdebebas, el futbolista francés que en principio jugará frente a la Real el sábado a las 9 en el Bernabéu, en la Liga, a un punto del Barça ganar sí o sí a un equipo complicado. Ya demostró que es un equipazo que lleva una racha imparable el equipo donostiarra, y Mbappé, como digo, es duda para ese partido. El que también tuvo problemillas en el día de hoy es Asensio, con una gripe. Mañana saltará al césped y el sábado en principio jugará. Eso sí, 3 jugadores son baja segura: Rodrigo, Militao y Bellingham. Vuelve a haber mucha gripe. Por cierto, alrededor del Real Madrid, declaraciones del antiguo agente de Güler, que liará en la Mundial desde Turquía. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, es Sedat Mekci, que en una entrevista en un medio deportivo en Turquía ha señalado que Arda Güler está sufriendo mobbing en el vestuario. Dice que en el Real Madrid hay egos muy altos y que hay un grupo de jugadores que no habría aceptado al futbolista. Deja además 2 declaraciones destacadas. Se pregunta, como Güler, ¿por qué siempre es él el sustituido? Y se ha referido también a esta razón al ambiente en el vestuario provocado por algunos futbolistas para la marcha del técnico, de Xabi Alonso, del Real Madrid. Esto va a traer comentarios a cientos y ya veremos cuánto tarda Güler en explicarse, supongo a través de redes sociales. Lo que explicamos es cómo está el césped de Vallecas ya, de cara a poder jugarse el domingo o no el partido allí contra el Atleti. Mauro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues hasta ahora sigue siendo una incógnita si las condiciones del campo de Vallecas son las óptimas como para disputarse este partido, pero lo que sí sabemos es que se sigue trabajando duro para ello. Esta mañana hemos podido ver que se sigue el mantenimiento establecido con maquinarias y operarios que han aprovechado la tregua de lluvia en este soleado día en Madrid, con los capitanes del equipo aprovechando también para pisar el césped y comprobar de primera mano cómo está esta evolución. A 72 horas del partido sigue habiendo optimismo con que este partido se juegue en Vallecas, pendientes de la decisión de la Liga, que como bien contó anoche nuestro compañero Aser José Palacio, se comunicará mañana. Veremos si el optimismo de hoy, después de las lluvias de mañana, sigue siendo tanto optimismo. A la espera de dónde se juega el Rayo Atlético del domingo, sabemos que mañana se juega el Elche Osasuna, que abre la jornada en primera. Así que buscamos novedades. Pepe Morago, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Duelo de rachas opuestas mañana a las 9 de la noche en el Valero. Un Elche que no ha ganado todavía en 2026. Por su parte, Osasuna no conoce la derrota todavía este año. En el Elche de Sarabia tiene las bajas de Héctor Ford, Josan Bubasangaré y David Affengruber. Dian es duda y Alessio Licci en Osasuna tiene la baja por lesión de Boyomo, mientras que recupera a Lucas Torró y a Moncayola. Va a pitar el colegiado murciano Sánchez Martínez en el bar del Cerro Grande. Eso mañana. Antes, esta tarde, en Bruselas, tenemos protagonismo de la selección. En Bélgica hay sorteo de la Nations, Antón. Será a las 6 de la tarde con la presencia de Luis de la Fuente y de Aitor Caranca. España es cabeza de serie, está en el bombo 1 y quiere evitar en el 2 a Holanda, en el 3 a Inglaterra y en el 4 a la selección turca. Este torneo, la Liga de Naciones, arranca en septiembre, después del Mundial de Estados Unidos. España es actual subcampeona, perdió la final de la última edición de la Final Four en Alemania ante Portugal y, como digo, más pendientes casi de evitar rivales que de pensar en una posible final a 4 a largo plazo. A las 6 sorteo, a las 9 fútbol, no solo de Copa, se juega partido de ida de octavos de la Champions femenina tras la victoria del Real Madrid en París. Hoy busca lo mismo el Atleti en casa. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Contra el Manchester United, con el que ya jugó en la fase Liga y perdió 1-0 en
en Alcalá a favor del Atlético, los últimos números, y es que no pierden desde que José Herrera cogió las riendas del equipo, aunque se lo va a perder hoy Luani por sanción en el Atlético de Madrid, mientras que el United pierde a la leyenda inglesa El Atún. Primer asalto en busca de los cuartos de final, donde espera el Bayern de Múnich. El partido comienza a las 9 de la noche en Alcalá. Se espera poco ambiente, teniendo en cuenta que el Atlético-Barça se juega a la misma hora. Qué cosas. Y además, en panorama internacional tenemos la renovación de contrato del seleccionador de Inglaterra como noticia grande. Así que vamos a Londres. Nos cuenta Pablo Montaño. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. A 4 meses para que empiece el Mundial, Inglaterra acaba de anunciar la renovación de Thomas Tuchel. El contrato del seleccionador expiraba después del torneo, este mismo verano de 2026, y la Federación Inglesa lo ha extendido hasta 2028, cuando se dispute en Reino Unido e Irlanda la próxima Eurocopa. Esta ampliación de contrato no solo premia la clasificación perfecta de los Three Lions para la Copa del Mundo, a la que llegan con pleno de triunfos y sin goles encajados, sino que espanta, entre otros, al Manchester United. Y es que Thomas Tuchel estaba en las quinielas de varios banquillos de la Premier para este verano. Y precisamente en Inglaterra tenemos noticia con el jugador del Villarreal, Thomas Partey, y no buena, Xavi Sidro. ¿Qué tal, Paco Josi? Porque Partey ha sido acusado de 2 nuevos cargos de violación, por los que tendrá que declarar otra vez en Londres el próximo 13 de marzo. Se trata de 2 supuestos delitos llevados a cabo en 2020 sobre una mujer, que fueron denunciados en agosto del 25. Esta acusación se suma a las ya denunciadas meses atrás, que han pasado a fase de instrucción. Recuerdo que Partey se declaró inocente en septiembre de haber violado 5 veces a 2 mujeres y haber agredido sexualmente a una tercera entre 2021 y 2022, hechos que serán juzgados el próximo 2 de noviembre. Empieza a ser más que preocupante la situación con la justicia del jugador del equipo amarillo. Ahora el polideportivo. Si eres muy de deportes, este febrero la acción no para en Movistar con el All-Star en la Copa del Rey ACB, el 6 Naciones, las fases clasificatorias de la Copa Davis, 6 ATP 500, la Premier Padel y el arranque de MotoGP con DAZN en Movistar. Vívelo con la mejor calidad de imagen desde múltiples dispositivos. El deporte, donde siempre, en Movistar. Un montón de asuntos importantes fuera del fútbol. El primero, la jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno, con representación española en el snowcross y en el halfpipe. Óscar. Esperemos que por la tarde nos vaya mejor, porque Lucas Eguíbar se ha ido al suelo en su serie de octavos de snowboard cross, y a las 7:30 es la final de halfpipe, en la que está Keral Casellet con la 7ª mejor puntuación que consiguió ayer. Por cierto, que en el ámbito internacional está siendo muy comentada la decisión del Comité Olímpico Internacional de no dejar competir a un deportista ucranio que quería tener un recuerdo con los caídos en la guerra con Rusia. Óscar. Primero el COI ha echado a Vladislav Geraskevich y luego le ha readmitido, aunque no va a poder competir. El atleta ucraniano compite en skeleton, quería usar un casco con imágenes de deportistas asesinados por Rusia en la guerra de su país, y el COI le ha expulsado. Al final le mantiene en la acreditación, pero no va a competir. Cambio el baloncesto, que hay mucho. Doble cita en la Euroliga. A las 8:30 tenemos, por ejemplo, un Valencia-Asbel. Javi Teruel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El colista visita el Rocha Arena. El Asbel ya tiene poco en juego, pero ha mejorado en las últimas jornadas. Llega con Angola y Watson como referentes para visitar a un Valencia Basket que tiene a toda su plantilla disponible tras la recuperación de Badi y López Arostegui. Pero pese a todo, Pedro Martínez no quiere confianzas y recuerda la derrota de la semana pasada frente a Anadolu Efes, que era penúltimo. Misma hora, con muchas bajas locales, un Barça-París. Javier Saisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No se fía el Barça de la clasificación del París, 18º, ya que es un equipo físico, joven y que juega muy rápido. Además, el Barça, como dices, tiene las bajas seguras de Panter y Satoransky, las dudas por gripe de Sengelia y Brizuela. Xavi Pascual, con el horizonte de la Copa, confía una vez más en el factor Palau para mantenerse en la zona de playoff. El partido 8:30. Por cierto, un apunte sobre el fichaje de Hayes Davis, que es un bombazo, Xavi, en Grecia, ¿eh? Sí, y el anuncio del fichaje de este jugador, de Nigel Hayes, por el Panathinaikos, lo ha hecho el propietario Dimitris Giannikopoulos de madrugada en su despacho y con un cigarro en la mano. Hayes confirma hasta 2028 cobrará $10 millones. Tercer jugador mejor pagado después de Misic y el que será su nuevo compañero, Kendrick Nunn. Y me queda la NBA, en donde el número 1 del draft, digamos entre comillas, se borra del All-Star del próximo fin de semana, Mauro. Eso es, Paco Jo. Esta madrugada se ha conocido que Cooper Flagg, el gran nombre rookie de la temporada, no podrá estar presente en su primer All-Star, ya que sufrió un esguince en su pie izquierdo durante la derrota de los Dallas Mavericks ante Phoenix en su último partido. Una lesión confirmada en una madrugada donde lo más destacado de lo deportivo ha sido la victoria de Celtics de Hugo González ante los Bulls, con el español jugando 10 minutos, y la derrota de los Nets de Jordi Fernández por 5 puntos ante los Pacers. Así viene el día en lo global. Ahora os contamos en lo cercano con más compañeros en este Ser Deportivos. Voy a ir muy rápido a Bruselas con la mañana movida de Congreso de UEFA en Bélgica, allí con los Gofres y con todos los mandos del fútbol europeo. Está Antón Meana. Antón, ¿cómo ha ido eso? Está Antón.
Debería estar. Estoy aquí, sí, perdona, Paco. Vale, Estoy aquí. Te estaba escuchando, pero no oyendo. Al revés, ¿no? Oyendo, pero no escuchando. Perdona, que estábamos saliendo justo del lugar del Congreso y me he perdido tu paso. Te disculpa. repito, ¿existe la impresión de vencedores y vencidos o se quiere tratar precisamente de no dar esa impresión allí? No, existe claramente la impresión de que ha ganado la UEFA y Al-Khelaifi y ha perdido el Madrid, pero tanto Al-Khelaifi como Ceferin, los dos repiten permanentemente que ese mensaje, la prensa, sobre todo de España, tenemos que dejar de decirlo, que ha sido un pacto a tres, que están muy contentos de ese pacto. De hecho, me he escuchado en la portada de este programa las declaraciones de Al-Khelaifi a nuestra pregunta y ha insistido varias veces que Florentino Pérez ha hecho grandes cosas y las va a hacer todavía más grandes, y por tanto el sentir general de la prensa internacional tiene mucho poder en estos congresos. La prensa inglesa, la italiana y la alemana, los tres grandes países en cuanto a medios de comunicación de este mundo de UEFA, creen que sale el Madrid perdiendo y Ceferin y Al-Khelaifi ganando, pero como digo, los dos, el presidente de UEFA y el del PSG, quieren que eso se olvide y ponen en valor este acuerdo en el que el Madrid ha tenido un papel, según ellos, tremendamente importante. ¿Se sabe algo de en qué consiste el acuerdo de forma concreta? Porque ayer era todo como muy difuso y me da la impresión de que sigue siendo todo muy difuso. Para mí más difuso, porque han tenido hoy varias oportunidades de explicarlo y no han querido. Le hemos preguntado a Ceferin de todas las maneras en la rueda de prensa y no ha querido. Es verdad que a corto plazo no hay nada que pueda cambiar, es decir, el acuerdo de televisiones está cerrado hasta el 31, no se va a producir un cambio de modelo como proponía la Superliga de divisiones primera, segunda en la Champions, pero sí que es verdad que hay una serie de avances tecnológicos, como por ejemplo la famosa plataforma Unify para dar el fútbol de una manera más accesible y asequible económicamente, que no molesta a la UEFA. Y luego leía hoy a Aritz Gabilondo en el AS explicar que hay una cosa en la que están de acuerdo Ceferin y Florentino, que es un fair play más estricto para que no tengan tanto poder económico los clubes ingleses, que la Premier pueda tener un control económico más férreo y que sea, entre comillas, más igualitaria la competición en cuanto a tema de traspasos en la Champions. Y en ese punto, en el que hay un control fair play financiero más potente, sí que puede conseguir el Madrid un acuerdo claro por parte de la UEFA. Yo de momento tengo la impresión de que nos estamos perdiendo algo, de que hay algo que no nos cuentan que tiene que ser la clave de todo, porque si no resulta muy difícil de explicar. Como la UEFA da un paso al costado y como el Madrid da un paso al costado, justo los dos a la vez, y lo venden como un acuerdo. De verdad que en este momento, de esta forma y con estas palabras, yo tengo mis sospechas de que hay algo que tiene que estar en el fondo, que tiene que ser lo más importante. Estarás disfrutando entre tanto poder, entre tanto presidente, ¿no? Sí, a mí me gusta más esto que un partido, ya lo sabes tú. Y luego encima tenemos de postre un sorteo que ya es ya la panacea de un evento como este. Sí quería destacar, en esta forma que tenemos de hacer radio en el tramo más cercano de Ser Deportivos, que yo he venido, gracias a Dios, a muchos de estos y nunca había tenido tan sencillo que Al-Khelaifi y Ceferin me quisieran contestar con calma. Qué bien. Que hoy ellos quieren que este mensaje llegue. Les parece importante que los oyentes, por ejemplo, de la cadena SER, reciban el mensaje de que no están en guerra con Florentino. Y hay veces que son más escurridizos, que escurren el bulto, pero hoy cuando te diriges al Al-Khelaifi con el micro de la SER, se para y dice, venga, ¿qué me quieres preguntar? ¿Qué quieres saber? Que le quede claro esto a la gente, que no ha perdido Florentino. Y Ceferin lo mismo, de hecho, cuando le hemos preguntado, no ha descartado venir a un partido de Champions al Bernabéu. Le vimos ya en el palco del Barça, amigado con Laporta, ha explicado que ahora tiene Salónica, Milán, que a corto plazo no tiene agendado un partido en el Bernabéu, pero que por él no hay problema, que para mí sería la foto ya definitivamente del acuerdo. Ver a Florentino y a Ceferin juntos en el Bernabéu en un partido del Madrid en la Champions. Bueno, pues nada, de ser los enemigos a ser, a ver, los mejores amigos no, pero estar muy dispuesto a serlo. Insisto, hay algo que nos estamos perdiendo. Gracias, Antón, un abrazo. Un abrazo. Ya que me pongo algo en tono blanco rápido en lo deportivo, Mbappé supongo, ¿no, Javier Herráez? Pues sí, Mbappé, que hoy no se entrenó con el resto de compañeros, segundo día consecutivo, que está dentro del gimnasio, esa rodilla que, bueno, pues ya lleva con ella, pues dándole problemas los últimos 2 meses, mes y medio al menos. Y vamos a ver, mañana es duda razonable, creo que jugará frente a la Real. Ojito con la Real, que bien juega al fútbol, da gusto verle jugar, ayer como lo hizo ante el Atleti en la semifinal de Copa. Y luego Asensio, con gripe, nos cuentan desde el club
que mañana en principio podría entrenarse y que jugaría también el partido Asencio como central frente al equipo donostiarra. Bueno, pues nada, vamos a esperar a ver cómo evoluciona la semana tras la cena de Conjura, en las que algunos salieron más tarde que otros y a lo mejor alguno cogió frío después de la cena. Gracias, Herráez, un abrazo. Un abrazo, chao. Y cierro lo del Madrid con la operación inesperada que deja casi 15 millones de euros al equipo blanco desde la Premier. Estáis alucinando, ¿verdad? Pues te dejo que lo cuentes tú desde Inglaterra, Montaño. Sin problema, Paco Job, yo te lo cuento. Y a los oyentes también, por supuesto. Alex Jiménez ya es jugador del Bournemouth y pupilo de Andoni Iraola de pleno derecho hasta 2031. Internacional sub-21 español con apenas 20 años. Alex llegó a la Premier este verano como cedido desde el Milan, pero que pasara a ser propiedad de los Cherries era cuestión de tiempo, visto su grandísimo rendimiento. 20 millones fijos y 5 en variables van a pagar por él. Una operación, y por eso la contamos en este Ser Deportivos, que salpica positivamente al Real Madrid. En noviembre avanzamos en el diario AS que los blancos habían perdido su derecho de tanteo por Alex Jiménez, que por si hay algún despistado, fue canterano del Real Madrid antes de ser vendido al Milan en 2024 por 5 millones. Pero aun habiendo perdido ese derecho de tanteo, de los 25 millones de traspaso entre Bournemouth y Milan, los italianos se van a quedar los primeros 5 millones y el resto se reparte 50-50 entre el Milan y el Madrid. En definitiva, contando también esa venta de 2024, los blancos se van a embolsar en torno a 13 millones por Alex Jiménez, un jugador que podemos contar también, por cierto, que Luis de la Fuente no pierde de vista y que además está en la prelista de España para el próximo Mundial. Gracias, Montaño. Es una operación así inesperada para el Real Madrid, que de repente le caen 13 millones de euros por esto. Y ahora, la cita del día. Voy con lo del Metropolitano en cuanto recuerde lo de la consulta de mañana. Muy buenas, soy Javier Fernández, alias Nutriligero en Instagram, nutricionista deportivo. Y este viernes paso consulta en Ser Deportivos para responder a todas vuestras dudas y propósitos con la alimentación de este año. Como siempre, mantenemos horario 4 menos cuarto, podéis dejar vuestra consulta con un audio WhatsApp en el 680 50 50 80 o por Instagram respondiendo a la story de la cadena SER. El viernes te escucho y te respondo en antena. Tenemos unas cuantas ya, 680 50 50 80 a través del WhatsApp de Ser Deportivos con audio y en el Insta de la cadena SER en las stories de texto. Y ahora, haciendo un juego de palabras, en vez de las verdades del barquero, vienen las verdades de vaquero. Se juega ese Atlético de Madrid-Barça del que debemos ir hablando en el programa, que es importantísimo en la temporada del Atleti, no menor en la del Barça. José Mari Vaquero, Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si fueras el Cholo, ¿de qué o por quién estarías preocupado hoy? Ah, no sé. Oye, que se preocupe él. Oye, no soy ni fiscal ni abogado del Cholo. Entonces, bueno, yo creo que sí que es verdad que en las últimas 3-4 semanas el Barça, pues sobre todo ofensivamente, es un equipo muy fuerte. Crea muchas ocasiones, tiene mucha eficacia y es una de sus grandes cualidades. ¿Te parece que pierde más el Atleti sin Barrios o el Barça sin Pedri? A mí me encanta Barrios, lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo fui responsable del scouting del Barça, lo conozco hace casi 6 o 8 años y la verdad que es un jugador que me encanta y los dos son importantes, pero estos son procesos y cosas que pasan durante el año y por lo tanto está bien recordarlo, pero bueno, es parte de lo que es la competición. No siempre puedes contar con los mejores jugadores y en este sentido creo que los dos equipos, más allá de todo, pues oye, juegan hoy, pero luego tienen casi 3 semanas o 4 para el siguiente partido que supuestamente se pueden recuperar. De momento se la tienen que apañar hoy sin ellos. Julián tiene un atasco, José Mari, que le dura 100 días sin marcar. ¿Cuánto crees que obsesiona a un delantero una racha así? ¿Cuánto crees que piensa Julián en ello? Pues no sé, cada vez que salta a un campo. No, yo sí creo que en este sentido, sobre todo los delanteros que viven más del gol, que a Julián también lo conozco hace muchos años, y claro, es verdad que puede participar un poco en el juego, pero no es un jugador para entrar constantemente en el juego, ¿no? Yo recuerdo que Johan siempre decía, si no entras en el partido, bajas un poco a medio campo, tocas un poco el balón y te metes, y psicológicamente te metes, sabes, otra vez en el partido o en los partidos, ¿no? Y parece que a él esto de no marcar, pues sí que es verdad que a corto plazo le está afectando fuerte psicológicamente. Supongo que no tienes una bola de cristal en casa, pero ¿qué partido imaginas esta noche?
No, yo creo que es un partido muy interesante. Primero porque el Barça tiene un estilo muy definido. El del Atlético de Madrid yo creo que está en una evolución de aquel fútbol que Simeone planteó, de defensivo, ultranza, contraataque y eficacia en 1, 2, 3 ocasiones o 4 y ganar el partido. Creo que ahora el Atlético de Madrid ha evolucionado en cuanto a tener jugadores de mucho más toque, y por lo tanto yo creo que hoy, sinceramente, es de estos partidos que, así que le he dicho hoy aquí en Barcelona, digo, lo recibo con los brazos abiertos, quiero verlo. Es para comer palomita, para disfrutar, ¿no? Tal cual, ¿no? Tal cual. ¿Y tú crees que el partido, la eliminatoria, es mucho más importante en la temporada rojiblanca que en la culé? ¿Por cómo están? No. Yo creo que el Barça siempre, la Copa es uno de los objetivos que tiene, porque de hecho no sé si es el máximo, el Barça que tiene más títulos de Copa, o está muy cerca. Entonces es una competición que siempre le ha gustado y por lo tanto es muy exigente. Y por otra parte el Atlético de Madrid, pues evidentemente creo que la Copa sí que es un objetivo importante, porque siempre parece o da la sensación como que la Liga se le queda un poco más lejos, ¿no? Me quedan dos. Si solo pudieras elegir una gran noche de un jugador del Barça, ¿elegirías una gran noche de Lamine hoy o de Joan García? Yo elegiría de Fermín. La tercera opción, ¿no? Sí, porque es un jugador que me identifico mucho, un jugador trabajador, un jugador que ha crecido a través del esfuerzo, ¿no? No solo ha crecido por dentro, y a partir de crecer por dentro ha crecido futbolísticamente. Por lo tanto, yo creo que Lamine o Joan García, o como hablamos, pues cualquier jugador del Atlético de Madrid, pues oye, ya tienen su espacio, y yo creo que jugadores como de segunda línea, en las que yo me he considerado siempre, pues oye, hay que darle su valor. Vale, y la última dentro de las preguntas juego. Si pudieras quitarle un jugador al Atleti y ponerlo en el Barça, ¿cuál elegirías para hoy? Esta es una pregunta trampa, ¿eh? No, es una pregunta divertida. No, yo creo que no, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que las cosas son como son, y hay que aceptarlas como son, los tiempos, y es posible que, como ha pasado, mira, Schuster, hoy estaba mirando cosas de Schuster, y Schuster jugó contra mí con el Atlético de Madrid un montón de partidos, y una eliminatoria, creo recordar, de semifinal de Champions. Por lo tanto, esto es algo que puede suceder y que puede ser normal, pero no me gusta entrar en nombres, porque creo que no toca, porque los dos equipos tienen grandes jugadores que pueden estar en un lado o pueden estar en el otro en cualquier momento. Vale, me apunto a las palomitas, a pasárnoslo bien en el partido y en Carrusel. Con los brazos abiertos. Totalmente. José Mari Vaquero, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos. A ti, buenas tardes. Vale, hasta luego. Fullán, ha hablado el presidente Cerezo hace solo unos minutos, ¿no? Sí, ha hablado el presidente Cerezo hace unos minutos. Ahora mismo están almorzando en el centro de Madrid, un par de calles arriba del Santiago Bernabéu, en la calle Félix Bosch, el presidente del Atlético de Madrid y el presidente en funciones del Fútbol Club Barcelona, Rafa Yuste. Bueno, pues Enrique Cerezo tiene claro que el nombre propio de la eliminatoria puede ser Julián, pero también está convencido que Julián se va a quedar mucho tiempo en el Atlético de Madrid. Yo creo que perjudica al jugador, perjudica a nosotros y perjudica a todo el mundo, y sobre todo cuando nosotros no sabemos nada de esto. Ya sabéis vosotros que los jugadores juegan donde quieren jugar, y este quiere jugar en el Atlético de Madrid. ¿Está convencido que quiere jugar en el Atlético de Madrid? Estoy convencido, si no, ¿para qué le hubieras traído? Bueno, pues lo hemos traído porque está convencido de jugar en el Atlético de Madrid. Muy de Cerezo. Cree que va a jugar muchas temporadas más en el conjunto rojiblanco. Sobre la Superliga no ha querido hablar mucho, simplemente ha recordado que el Atlético de Madrid ya se salió hace mucho tiempo de ese proyecto, pero no ha querido cargar contra el Real Madrid ni contra Florentino, con el que tiene una buena relación a nivel personal. Y sobre esta eliminatoria y esta Copa del Rey, pues es la gran oportunidad para ganar ese título que dice Cerezo hay que ganar este año. Nos gustaría ganar algo y tenemos que ganar algo indiscutiblemente. No sé, la Copa puede ser una buena solución, pero la Liga, aunque ya está lejos, también puede hacer un buen papel, y en la Champions todavía queda de jugar dos partidos importantes para estar en octavos. ¿La Liga la da por perdida? No, yo no doy por perdido nada, hasta que matemáticamente no seamos ya definitivamente que hemos perdido. Bueno, pues veremos cómo termina la película del título del Atlético de Madrid esta temporada. Lo que sí está claro, Paco Jo, es que si hay una opción clara o más o menos relativamente fácil de título, es la Copa del Rey, que está a 3 partidos. Voy a trasladarle a Tala la conversación que teníamos nosotros durante la pausa de publicidad. Miguel Martín de Alavera, ¿esperas alguna novedad de estas inesperadas del Cholo en un partido grande que a veces le da por hacerlas y que nos sorprende a todos? No. O sea, hoy no, hoy el guión clásico.
No, porque yo creo que las cosas van a ir por donde probó ayer. Y si no, a lo mejor puede haber la sorpresa de tener un hombre con más vigor en el centro del campo, como Marcos Llorente, en el centro del campo, y cambiar de lateral derecho. Yo creo que eso es lo que más o menos puede haber en la hoja de ruta. Y no sé, a lo mejor que... Yo creo que si no lo ves, ya está. No, la verdad es que no lo veo. Ya está. La verdad que no lo veo. Que otras veces, pues, no sé, te podía sorprender con alguna cosa. Sí. Un Nico, que es un jugador muy versátil en alguna posición. Un Janko jugando con Lamine, un Griezmann por Julián, yo qué sé. Sí, bueno, no, en principio lo voy a dejar ahí. Vale. No, tú no lo ves, ya está. No me espero demasiado, porque el Barça no es un equipo para hacer probaturas, ya. uno, y dos, porque yo creo que te hace tanto daño lo de Barrios e incluso lo de Cardoso, que es que tampoco hay mucho más, ¿no? No, claro, si no lo ves, tampoco hace falta que me des bola. O sea, tú no busques la posibilidad de darme la razón si no la tengo. No te muevas, espera. Joe Flacker, ¿cómo es un viaje Barcelona-Madrid en medio de un temporal de viento y problemas con las redes ferroviarias? ¿Dónde estás? Bueno, pues es comodidad pura. Hemos dejado Zaragoza hace una media horita, y que camino ya de Madrid, encarando la recta final de este viaje que arrancaba a las 6 de la mañana cuando llegábamos al aeropuerto del Prat. Allí nos esperaba en teoría un vuelo hacia Madrid. Se ha cancelado el vuelo por esas rachas de viento, por esa borrasca Nils, y después hemos puesto en marcha el plan B, que era ir rápido hasta la estación de Sanz a coger un tren de alta velocidad. Ha salido con 4 horas de retraso y en ello estamos. Pues calculo hacia las 5 o 6 estar en Madrid, espero. Oye, yo te lo deseo, pero yo no calcularía ya nada, ¿vale? O sea, No, prefiero paso a paso. Exacto, improvisa. A ver cómo improvisa la vida y ya está. Haremos del cholo, iremos kilómetro a kilómetro. Sí, o metro a metro, ya te digo. O metro a metro, sí. Es mejor. O sea, estáis pasados Zaragoza, me dices. Sí, hemos dejado Zaragoza atrás, ya no hemos pasado Calatayud ya, y en principio nos han dicho que hacia las 5:30 está previsto que lleguemos a la estación de Atocha. Vale, ¿necesitas algo de Tala que te está escuchando? Por si aquí no, mejor Flaky 6. Un abrazo. Mejor Flaky, más que 5:30, para que no te engañen, tira mejor a 6. Sí, no sé ya. Piensa que el día ha empezado con un tren que salía a las 9 y nos ha dicho tranquilos que a las 9:30 estamos en marcha. Bueno, pues hemos salido al final a la 1 del mediodía. En marcha sería en el andén, o sea, marchando en el andén, de arriba abajo, para ver cuándo sale el tren. Pues nada, Flaky, te iba a desear buen viaje, como ya no lo es, pues que sea lo más rápido posible lo que te resta, ¿vale? Bueno, tampoco va a ser ni bueno ni rápido, pero lo importante ya es llegar y poder estar al lado de Tala hoy para narrar este auténtico partidazo, este Atlético Barça de Copa. Estoy seguro de que va a ocurrir, aunque a lo mejor en vez de a las 6 calcula 6:30, ya para ponerlo con seguridad. me lo estáis mejorando por momentos. No, ya estamos dándote la realidad. Un abrazo, Flaky. Sí. Un abrazo a todos. Tala, ¿algo más? Pues nada más, que está todo el papel vendido, que va a haber ambientazo hoy en el Metropolitano, que como bien comentabas en el arranque del programa, no han gustado en nada las afirmaciones de Araujo respecto a Julián en la previa del partido, que eso ha motivado o tiene motivado todavía mucho más al grupo, y que esperemos esta noche, primero, que llegue Flaky y compañía, que lleguen tranquilos. No, y tranquilos segundo, van a llegar. Y segundo, que nada, que disfrutemos de un gran partido. Están teniendo un viaje, bueno, tranquilo no, pero largo, ya veis que sí. Gracias, Tala. Un abrazo, chao. Gracias, Fullana. Hasta luego. Tala, Fullana, Flaky, Nil, estoy seguro todos contaremos un gran partido a partir de las 8:30 con Dani Garrido en la sintonía del Carrusel. Carrusel Deportivo a las 8:30. Ahora viene Ser Jardineros. Pues jamás habíamos hablado tanto del césped en los últimos años como lo hemos hecho en estas 2 semanas. Lo ocurrido en el Estadio del Rayo tiene bastante culpa, pero no solo. También está lo de las quejas por el Metropolitano o el cambio, por ejemplo, del partido del filial de la Real de Zubieta a Anoeta en las últimas horas, también por el cambio del verde. Así que césped por todas partes, y en este Ser Deportivos que hemos decidido tirar de experto. Nos escucha Francisco de Asís Fernández Riestra, que es jefe técnico del Grupo Eulen Medio Ambiente. Hola, Francisco, muy buenas. Buenas tardes, Paco. ¿Notas especial interés por el césped de los estadios en estos días?
Bueno, yo lo que creo es que todos tenemos un poco de preocupación, ¿no? Porque asumimos que la lluvia en gran cantidad es buena, ¿no? Es algo que en nuestra cabeza suena bien, ¿no? Pensamos, España es un país que más asociado un poco a la sequía que a la hiperexposición a la lluvia y claro, pensamos, esto es maravilloso para el césped y no tiene por qué. Vosotros lleváis campos de fútbol, de golf, de rugby. Sinceramente, este invierno os está costando más mantenerlos estables, bonitos y en perfectas condiciones. Yo creo que la clave más que el problema que tenemos no ha sido hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora el problema es tú realmente cuando ves esta cantidad de lluvia, observas tu terreno, efectivamente te agradezco además que comentes que no solo existe el fútbol también, gracias a... Por suerte hay también más superficies de césped deportivo, como efectivamente es el rugby y el golf, en el que esto de hecho se sufre más, es un problema mayor incluso que en el fútbol, en el golf. Y efectivamente, el problema ya no es solo eso. Ten en cuenta que nosotros lo que hacemos es que tenemos un hábitat lo más controlado posible, que nosotros le damos de comer con nuestros abonos, nuestros sistemas de abonado, nuestros sistemas de aireación, y el suelo también hay que entenderlo como algo que está vivo, ¿no? Es como una ciudad hacia abajo, ¿vale? En la que habitan otros seres vivos que son bacterias, hongos, etcétera, y hay un ecosistema que es beneficioso o malo para la planta. En este caso, pues unas gramíneas cespitosas que utilizamos para este tipo de superficies, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, más que yo creo que ahora lo que hemos estado todos preocupados es de tratar de drenar lo mejor posible, que es lo único que podemos hacer cuando llueve, pero nuestra preocupación ahora va a ser por, digamos, volver a nutrir otra vez nuestro césped deportivo, porque se ha lavado todo nuestro trabajo a nivel agronómico, de nutrición, etcétera, se ha lavado, se ha ido, se ha percolado con el agua, ¿no? Entonces quizás tenemos que volver otra vez a replantearnos, va a haber un poco más de gasto quizás, y bueno, pues eso no es bueno, no es bueno. Dime, por ejemplo, ¿vale? Yo sé que esto es muy difícil seguramente de responder. Los 3 enemigos del césped para tener un buen estado, ¿dónde estaría? Porque a mí se me ocurre, pues eso, mucha lluvia, el calor excesivo, no sé si las cubiertas, los hongos, no sé por dónde va. Pues es que ese es el problema, que va por todos. O sea, es muy propicia tu pregunta y efectivamente, los frentes son todos. Yo te diría a día de hoy quizás lo que más miedo nos podría llegar a dar a nosotros es algo que bueno, te voy a dar este término, que es el black layer, la capa negra, ¿vale? El black layer es una situación que se da cuando por debajo, en horizontes más bajos del suelo, no en la capa superficial, se produce digamos que la planta no tiene oxígeno en la raíz. La planta necesita tener oxígeno en la raíz, ¿vale? Y si no tiene este oxígeno, se marchita. Y nosotros, yo creo que para mí personalmente lo que más miedo me da es la marchitez en raíz. Yo creo que la raíz es, como en casi todas las cosas, la raíz es el inicio y el origen de todo y es lo que hay que cuidar. Luego lo otro ya es cosmética, verlo verde, etcétera, eso ya se puede trabajar y tenemos muchas medidas para hacerlo, pero yo creo que en este caso la salud de la raíz es lo que más nos debería de preocupar. Vale. Entonces, perdón. Volviendo a lo que me decías, y perdona que quizás me estoy enrollando un poco, efectivamente, digamos que en este caso nos preocupa la saturación del suelo, lo que nosotros llamamos que esté en capacidad de campo, que eso quiere decir que el suelo ya no puede soportar más agua. Voy a pasar de lo general, que es de lo que estamos hablando, a lo concreto. Si os llega un club en un momento así y os pide consejo para cambiar el césped en medio de un tren de borrascas, ¿el consejo sería esperar, por ejemplo? Que no es un buen momento. Yo diría que sí. Yo desde luego estoy de acuerdo. Yo diría que sí. Yo esperaría. Yo lo que haría sería drenar bien el terreno del juego, ver qué tal responde, volver a nutrirlo bien, volver a ponerlo fuerte y esperar. No es un buen momento para hacer transiciones, yo creo. O sea, se podrían hacer perfectamente, pero quizás no es el mejor momento. Vale, una vez que no puedan esperar, en una situación así, ¿qué necesita el césped y cuánto tiempo para estar bien y practicable? Ya sé que también es cada césped, cada lugar, pero bueno, así en general. A mí me va a matar ser técnico en este sentido, porque ya sabes que a nosotros no nos gusta nada generalizar, ¿vale? Lo sé. Es que lo que pasa es que hay tantos factores, o sea, es difícil de contestar esto, Paco, porque hay factores de clima, hay factores de suelo, hay factores de dónde está el campo. No tiene nada que ver Zorrilla con sus condiciones, que de hecho es un césped deportivo magnífico, a el estadio del Barça, de hecho eso es lo bonito quizás de España para un groundsman o para un greenkeeper, ¿no? Que tenemos todos los climas y a lo mejor en el sur pues estás trabajando más con transiciones, con bermudas, en el norte no, te vas a otro tipo de céspedes, entonces depende completamente de las condiciones. Lamento, igual esta respuesta no es la que querías, pero no es la mejor. Imagínate, vamos a ponernos en un caso de un césped deportivo en Madrid, ¿no?
Pues yo lo que haría sería lo que te he comentado. Yo creo que lo primero de todo es esperar un poco a que deje de llover, ¿vale? Y en esa situación yo lo que haría sería un análisis de suelo y de agua y de planta, ver cómo estamos. Y dependiendo de cómo estamos, pues tomamos las medidas. En ese momento es cuando tú informas al club y dices, mira, yo tengo un plazo, voy a hacer esta serie de medidas que dependen también un poco de las circunstancias y te puedo decir en qué momento el césped va a estar óptimo. Pero no hay que olvidar que es un ser vivo y que es el jugador número 23. Pero ahora en una situación en que, por ejemplo, ya el estadio de Vallecas tiene partido, domingo a las 4:15 lo han cambiado, llueve, estamos viendo unas lámparas que están... Por ejemplo, lo de las lámparas funciona de alguna forma. Funciona de maravilla. Funciona de maravilla. Lo que pasa es que lo que nos dan nosotros a día de hoy tenemos dos tecnologías, la halógena y la de LED variable, que es la que estoy trabajando en el Real Madrid. Son tecnologías completamente distintas. Una está en desarrollo, la otra ya está establecida. La de luz halógena nos da todas las longitudes de onda, lo cual nos permite recrear las condiciones del sol, ¿vale? Pero eso ahí de lo que estamos hablando es de luz, ¿eh? No estamos hablando ni de humedad ni de... Y luego aparte ten en cuenta que tampoco intentamos no dar calor. Eso es algo que sería malo para la planta. En el caso de... Y luego también... Yo personalmente creo que es bueno que se cambie de estadio y eso no hay como tomárselo como algo malo. Al final aquí hay que entender que lo que conseguimos con los céspedes deportivos es una situación buena de tracción para el jugador. Si el jugador no tiene esa tracción, ¿vale? ¿Te acuerdas de esos campos en los años 90 y 80? Se veía un barrental ahí. Total. Eso, hoy en día con los jugadores de fútbol tenemos jugadores de fútbol que cada vez más jóvenes, más hipertecnificados, más, digamos, trabajados físicamente. Entonces no nos interesa nada que el jugador no traccione bien y tenga lesiones. Eso es lo que es letal. Ten en cuenta que además en el fútbol hay dos economías, la de los jugadores y la del mantenimiento. Entiendo. He hablado de Vallecas, estaba pensando en las quejas que ha habido también de los jugadores del Atlético de Madrid. El Metropolitano aguanta los conciertos del Bernabéu, quiero decir, acoge los conciertos que no tiene el Bernabéu. ¿Eso también influye en el césped más allá de los partidos? ¿Estresa al césped? Hombre, claro que lo estresaría. Lo que pasa es que yo entiendo, y es hasta donde yo llego, que intentan hacer este tipo de conciertos cuando, digamos, digamos que el pescado ya está vendido, por así decirlo, ¿no? Sí. Claro, yo ya amortizo mi terreno de juego en un momento en el que ya no tengo lances importantes. En ese momento, efectivamente, los estadios se convierten en una superficie maravillosa para tener partidos. Ahora mismo pones un concierto y el domingo que viene hay que jugar un partido, eso es una utopía, eso es imposible. Ya, es una locura directamente. Recuperar el césped no es fácil, tiene mucho trabajo y además es que encima cada vez son las condiciones que dicta la Liga y Pedro Fernández Bolaños son unas condiciones de élite, entonces hay que intentar estar a la altura de las circunstancias. A pesar de que hablemos del césped, por ejemplo, los estadios, la calidad de la hierba no tiene nada que ver la que vemos ahora en la Liga con la que ya me has nombrado. Años 80, 90, en esto se ha pegado un salto brutal, ¿no? Bestial. La tecnología de céspedes deportivos ha aumentado muchísimo en los últimos 10-15 años. Mira, una de las cosas que tú comentabas, las luces en los terrenos de juego. Yo tengo la suerte de haber trabajado con Antonio Jiménez, que llevó el Santiago Bernabéu en otras circunstancias hace muchos años, y era un estadio muy complicado de mantener, precisamente por esas condiciones de luz. Y entonces, ¿qué pasa? Que ha evolucionado mucho. Ahora tenemos herramientas que antes no teníamos, se ha tecnificado el sector. También, pues yo qué sé, ha habido gente muy buena que ha venido a este país, como Paul Burgués, que también nos ayudó a todos mucho porque nos enseñó ciertas tecnologías y también él, además, incluso viniendo de Inglaterra, él también era una persona con ideas muy buenas y muy frescas, ¿no? O sea, digamos que nos trajimos un auténtico promotor y eso nos ayuda un poco a todos en general. Pues, a día de hoy, además, en España hay magníficos groundsman y magníficos greenkeepers. La verdad es que da para hacer un podcast más que una sección de un programa y además te digo una cosa, lo explicas como no como un técnico que lo eres, sino como un divulgador. Se entiende perfectamente y yo lo agradezco muchísimo y supongo que los siguientes de Ser Deportivos también. Paco, yo soy un poco todo, ¿eh? Yo no soy ni tan técnico como unos que son muy técnicos, yo estoy un poco en todo. Pero sí, efectivamente, muchas gracias. Pues entonces hemos elegido buen protagonista. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarlo también. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Paco, un placer, hasta luego. Dos cosas. ¿Cómo estaba hoy el césped de Vallecas, Mauro? Pues sinceramente, Paco, el campo desde luego que tiene un mejor aspecto y sobre todo es muy destacado el trabajo de continuo mantenimiento que se ha estado haciendo. Varias máquinas de iluminación LED para el correcto crecimiento del césped y operarios que se han desplegado por el terreno de juego
aprovechando el buen tiempo que ha hecho hoy en Madrid, aunque las previsiones dicen que el mal tiempo y la lluvia volverá mañana, así que hoy el trabajo en Vallecas ha sido el de aprovechar al máximo estas buenas condiciones. Además, también hemos visto sobre el verde a los capitanes del Rayo, que han querido ver de primera mano cómo evoluciona este mantenimiento, mientras que alrededor del estadio hemos podido ver varios camiones de Royal Verde, que son los que llevan el césped en varios campos de primera, entre otros Vallecas, y precisamente también el de Butarque, que es el plan B si finalmente este Rayo Atleti no se puede jugar en Vallecas. Y ahora la noticia. ¿Cuándo se va a tomar la decisión, José Palacio? Buenas tardes. Pues noticia de última hora, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, porque esta misma tarde finalmente se va a tomar la decisión, la resolución de en qué campo se va a jugar el Rayo Atlético de Madrid del domingo a las 4:15. O sea, esta tarde. No me terminan de decir si es Vallecas o si es Butarque, pero algo ha cambiado porque la Liga ayer iba a esperar hasta el último momento, es decir, viernes por la tarde e incluso probablemente sábado. Pero esto quiere decir, como contábamos ayer en Ser Deportivos, que ha avanzado bastante bien el mantenimiento del césped de Vallecas. Ayer el Rayo era muy optimista con que se jugara en Vallecas por la tregua que ha dado, sobre todo en el día de hoy, la climatología. No ha llovido, están convencidos de que se juega en Vallecas por parte del club, pero veremos qué es lo que decide la Liga. Pero como te digo, noticias de última hora, va a ser esta tarde y finalmente no mañana o pasado como tenía previsto la Liga, cuando se decida el campo en el que se va a jugar el Rayo Atlético de Madrid. Pues nos quedamos con la noticia. Esta tarde la decisión de dónde se va a disputar ese partido entre el Rayo y el Atlético de Madrid. Ya tenemos la noticia previa. En cuanto sepamos dónde, José Palacio la va a contar fijo. Gracias, José. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora Calde Express. Hoy al final se nos ha liado la vida entre lo que ha ocurrido en Bélgica con el Congreso UEFA, el partido entre el Atlético de Madrid y el Barça, esto del césped. José Manuel Calderón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Semana más tranquila en los despachos tras la locura de la semana pasada con los traspasos? Sí, ahora ya digamos que viendo al equipo y ya pensando en, ahora mismo en el break, porque por ejemplo ayer nosotros jugamos nuestro último partido, hoy hay algún partido más, pero ahora el All-Star, un poco de desconexión y nada, y a la carga por los últimos 20 partidos, como quien dice, de temporada. ¿Qué tal vuestros nuevos fichajes? ¿Cómo se acoplan? Pues de momento bien, sin queja ninguna, la verdad que contentos con los tres y nada, vamos a ver, con ganas de que pase casi este All-Star y volvamos a coger ritmo, ¿no? Porque creo que es lo que todos queremos, ¿no? Pues está haciendo buenos números, por ejemplo, ya de entrada Harden, ¿eh? Sí, muy bien, y yo creo que irá mejor, ¿no? Yo creo que los números son buenos, pero más que nada yo creo que para nosotros lo importante es la conexión, ¿no? Creo que se ha adaptado bien, con muchas ganas, creo que han sido 3 partidos muy buenos de ver el potencial que se puede ver dentro del equipo, sin darle muchas vueltas a si son buenos o malos o regulares, ¿no? Porque creo que puede cambiar mucho, pero esa adaptación de momento está siendo muy, muy positiva y todos con muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión. He mirado por encima las rachas de esta mañana y creo que vosotros y los Hornets sois los equipos del momento, que en los últimos 10 partidos lleváis un balance de 9-1 los dos. Sí, la verdad que llevamos ya, antes incluso de todo esto de Harden, lo he visto justo hoy, desde el día 29 creo de diciembre o algo así, somos el primer equipo con 17-5. El equipo ya lleva, hemos hablado mucho de nuestras lesiones y demás, ya llevaba tiempo jugando un mejor baloncesto, creo que damos un pasito más, ¿no? Creo que somos un poquito mejor todavía ahora. Probablemente tengamos algún bajón por el hecho de esa adaptación que pueda pasar, pero contentos en global, ¿no? De dónde estamos y como dices, Charlotte también estaba jugando a un muy buen nivel. ¿Cómo va el ambiente pre-All-Star? ¿Se calienta eso? ¿Ya la cosa coge color? Bueno, yo creo que un poco. Ha habido algún comentario por ahí, no sé quién ha sido ayer, hay que preguntar a los europeos si van a competir o no, ¿no? Creo que decía Kevin Durant, si no me equivoco, no sé quién ha sido. Como diciendo, no sé, esto cómo va a ser, ¿no? Si va a ser en serio o regular o qué pasa. Pero bueno, yo creo que es lo que hemos hablado. Creo que este mundo, o sea, europeos contra Estados Unidos, creo que puede crear un poquito más de ambiente y de que haya más competición, y pues es lo que todos estamos esperando. Esperemos a ver que sea un buen fin de semana. Lo último que he leído es que se lo pierde Cooper Flagg por un esguince. Es verdad que antes, que seguro que tiene un esguince el hombre y no puede jugar, pero que antes al All-Star todo el mundo quería ir, se forzaba. Ahora, pues oye, si puedo ahorrármelo, a lo mejor, José, no pasa nada.
Sí, a ver, con una lesión es diferente porque sí que estará allí seguro con todos y le cuenta como All-Star, ¿no? Que es diferente. Pero sí que es verdad que, a ver, la temporada son duras, es difícil y es verdad que, bueno, pues que alguno que tiene alguna dolencia o que pueda arriesgar y le puede pasar algo, pues igual no es el partido para arriesgar. Yo entiendo todo el mundo, ¿no? Entiendo al jugador, entiendo a los equipos, entiendo a la NBA y tienes que ponerte un poco en esa balanza de entender a todas las partes y al aficionado también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que al final irá otro buenísimo que lo reemplace probablemente, o como han hecho en los mayores, por decirlo de alguna forma. Y vamos a ver. Yo creo que va a ser un buen fin de semana al final y esperemos que esta nueva edición pues sea la que se quede para mucho tiempo. Quedan apenas media docena de partidos por jugar antes del All-Star. Creo que sí que hay un partido Lakers-Dallas. ¿Esos partidos con Luka en el foco están también allí o son más cosa nuestra? No, aquí también están. Yo creo que son importantes. Es verdad que ahora se queda un poco más descafeinado si Flag no juega o si Luka, que todavía no ha jugado los últimos partidos, que no saben si va a jugar, si no va a jugar, con el All-Star que viene. Entonces, bueno, se queda un poco más descafeinado. Pero a partir de ahí sí, yo creo que esos partidos, yo creo que ese Luka contra Dallas, yo creo que va a estar para siempre, por lo que significó el traspaso y cómo fue y demás. O sea que eso yo creo que va para rato. Vale, y ahora ayúdame a explicar esto. Hay un jugador de la NBA al que le acaba de caer una multa de $35.000 por hacerle una peineta a la canasta tras anotar un tiro libre. No estoy de coña, ¿eh? Que esto ha pasado. No, pero fue porque falló el primero, ¿no? Sí, claro, pero la peineta se la ha hecho a la canasta. ¿No? Sí, se lo hace a la canasta, pero bueno, se supone que es un gesto que no se quiere que esté en el campo, ¿no? Digamos. Es verdad que no fue contra alguien, pero es algo que, bueno, pues a priori me imagino que todo va relacionado en un niño o una persona está viendo eso en la tele, no sé, o en persona allí. Imagino que es intentar evitar cualquier posibilidad de que pueda alguien sentirse ofendido. Creo que va por ahí los tiros, que por lo que me ha parecido leer. Sí, yo creo que irá por ahí. Pero bueno, eso lo que viene a significar es, si tienes frustración, primero muérdete la lengua en las declaraciones, segundo átate los brazos, ¿vale? No vaya a ser que hagas una cosa que te cueste una pasta. José Manuel Calderón, muchísimas gracias por el Calde Express hoy. Nada, un placer, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos. Cuando volvía de Berlín Había perretes en Nueva York que se oían ahí ladridos con Calde. Nos vamos, pero bueno, que regresamos a las 8:30 en la próxima cita con el deporte en la sintonía de la cadena SER, que será en Carrusel con Dani Garrido y todo el equipo que llegue. Esperemos que Flaky y Nil Solá también, que siguen en el tren, para contar ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Eso será a las 8:30, luego a las 11:30 el larguero con Manu Carreño y todo el equipo, y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a las 3 en SER Deportivos. Gracias por estar. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.